Hubo un momento en el que respirar fue lo más difícil de su vida. Fijaos, respirar, un acto que hacemos de manera involuntaria. Lo hacemos sin pensar. Respiramos mientras hablamos, mientras reímos, mientras vivimos, pero quizás nunca nos hemos puesto en el punto de vista de una persona, que sí que las hay, que cada una de las respiraciones en su día a día se convierten en una lucha. Hoy vamos a conocer a una mujer que literalmente sabe lo que es vivir sin aire, pero que también conoce el sentido de lo que es volver a respirar. Su historia está llena de espera, de esperanza y de segundas oportunidades. Pero antes de que os la pueda presentar y que escuchemos el episodio y todo lo que viene a contarnos, me gustaría que juntos hiciésemos una reflexión. Una reflexión que quizás la podamos dejar guardada en algún lugar de nuestro subconsciente y podamos volver a ella después del episodio. Mirad, muchas veces pensamos que nuestros problemas son enormes. Hay días en los que todo nos agobia, todo nos pesa, pero de pronto aparece una historia que te obliga a parar y que te hace verlo todo de otra forma. Estoy segura que la historia que vamos a escuchar hoy es una de ellas. Esta historia está llena de momentos que nos van a hacer reflexionar, nos van a hacer pensar, pero sobre todo nos va a hacer ver algo muy simple, que cada día que respiramos es un regalo. Esto es Oh My God, hoy con Miriam Cruces. Bueno, Miriam, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, por querer compartir tu historia con nosotros, que me imagino que no todas las veces será fácil de contar, pero bueno, es que estoy convencida que con todo lo que contemos hoy aquí vamos a poder ayudar a mucha gente. Ojalá, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, vamos a poner un poquito, vamos a irnos al principio y vamos a poner en contexto a todas las personas que nos van a escuchar hoy. A grandes rasgos, a ti te diagnostican fibrosis pulmonar con un apellido larguísimo. Exacto. ¿No? Fibrosis pulmonar, también le ponen el nombre fibrosis pulmonar con neumonitis crónica por hipersensibilidad, pero bueno, al final yo pongo el título de fibrosis pulmonar porque es lo que la mayoría de la gente conoce. Por eso digo, no vamos a darle tanto título porque es muy largo. Sí. Cuando te lo diagnostican, tú no tienes ni idea de la enfermedad, tú no conoces nada. Totalmente. El funcionamiento es básicamente que los pulmones empiezan a poco dejar de hacer la función que tienen que hacer y la única solución que tienes es un trasplante bipulmonar. Exacto. De hecho, cuando me dicen el título ese, tiene fibrosis pulmonar, pues además que yo desconocía por completo esa enfermedad, pregunté obviamente qué es lo que es. Sabía que era grave por la forma en que me lo dijo el médico. Y pues bueno, fue muy sorprendente la respuesta del médico que me dijo: se te están secando los pulmones. Yo le pregunté, bueno, dígame que es solo uno, y me dijo que no, que los dos. Entonces, claro, ahí se formó ese silencio tan traumático, desconocido y desagradable, todo lo que quieras añadir. ponerle. Sí. Bueno, pero vamos a irnos antes de todo esto, de que apareciera la fibrosis. ¿Quién era Miriam antes? Miriam es que ha sido muy todoterreno. Sí, es verdad que yo he sido, pues bueno, fui primero una niña que nació en una familia muy desestructurada. Verdad que una infancia muy complicada, pero claro, todo eso también hizo pues que yo fuera así de independiente, de trabajadora, de querer tener la familia idílica que yo no he tenido y por fin la construí, y de saborear mucho, de ser muy anfitriona, de acurrucar mucho a los míos y de temerle muy poco a todo. Pero claro, pues luego todo eso, pues ya cuando estaba, como dicen los jóvenes, en mi prime, cuando estaba en mi prime, pues ya fue cuando todo hizo plof. ¿Por qué te la diagnostican a qué edad? Muy jovencita, con 35 años. Yo ya llevaba desencaminando un tiempo antes, pues apnea, crisis respiratoria, tos, fatiga y cosas que ya iban dando un índice de que algo no iba bien. Pero realmente el diagnóstico fue a los 35. Madre mía. Era niña muy pequeña y bueno, pues claro, te ves, pues imagínate, ¿no? Bueno, me imagino, no.
lo afirmo, que lo importante que es respirar para todo lo que hacemos. Sí, Justo antes en la intro lo decía, ¿no? Que respirar lo hacemos básicamente para vivir. ¿Y qué es lo exacto. primero que tú cuando te lo diagnostican empiezas a no poder hacer? Porque quiero que me cuentes un poco, una vez que te lo diagnostican, Sí. cómo vas, cómo empieza a ser tu vida. O sea, de las cosas que tú hacías, ¿qué es lo que no puedes hacer? Es que es un poco extraño. También no te puedo decir en clave porque todo esto empieza muy poco a poco, ¿no? Y siempre pues hay muchos matices que tú lo último que piensas es eso, que tienes una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal de hecho, pero claro, ya te empiezas a limitar muchas cosas muy normales, muy cotidianas. Lo que sí recuerdo muy en concreto fue cuando iba a llevar al colegio a mis niñas, que a mí me gustaba ir por la mañana andando con madre y tal, ya era el momento como, pues, venga, empezamos el día con entusiasmo y con un chorro niño que a mí me encantaba ir siempre. Y cuando ahí empezó, que el cole de mi hija antes estaba unos 10 minutos andando, pues empecé con los ataques de tos y unos ataques que me daban que las madres se tenían que llevar a las niñas a mitad del camino. O sea, aguantaba 5 minutos andando y a mí me tenían que llevar la madre al centro de salud que estaba muy cerca del colegio para que me pusieran lo típico, la máscara, salbutamol, me pinchaban cortisona. Y bueno, pues ahí ya las niñas empezaron a estar sin su madre. Y pues poco a poco ya de eso pues empezó a cada vez estar más sentada porque el hecho pues las cosas normales, el ducharte, el vestirte, el darte los zapatos, el no aguantar en la cocina por el humo, el cansarte con cosas muy básicas, pues ahí poco a poco empieza a limitarte la vida pero por completo. Así que bueno, fue todo, empieza así, así, así. Porque entonces eso es como te lo explican en su día los médicos, entonces, que eso se van secando los pulmones y claro, Exactamente, no aunque sea tiene duro es así, sí. capacidad respiratoria ninguna. Sí, bueno, mira, decirte que yo soy una persona que siempre he querido saber de todo y hasta con esto pues yo iba a lleno, ¿no? Yo no me conformaba, bueno, esto que era totalmente desconocido, ¿verdad? Además, mira, ni mi familia, esto es como yo digo, esto es muy educacional. La fibrosis es una enfermedad que hay más de 200 tipos de fibrosis, pero la gente como que la desconoce. El tema del trasplante, lo mismo. Entonces yo no soy de las que puede evitar con muchas personas que se dejan llevar por lo que le dicen los médicos y bueno, van a ciegas y a lo que le digan, no, yo no. Yo tengo que saberlo todo, informarme de todo porque es que soy así de nacimiento. Y eso pues me llevó a querer informarme tanto que yo misma decía, mira, esto que me está a mí acabando, entre comillas, o la situación en casa y tal, esto tiene la gente que conocerlo. ¿Qué pasa? Que con cada ingreso que yo tenía, pues claro, la mayoría de la gente eran dos personas mayores, porque es cierto de que el tipo de fibrosis que yo tenía era muy extraño en una chica de 33 años y era muy normal que la pasaran sobre todo varones a partir de 60-65 años. Entonces en mi caso pues como que no había explicación, ¿no? de esa enfermedad en mí. Y bueno, pues yo ya lo que hice fue, en cada ingreso que tenía, es verdad que yo me puse como una coraza, yo nunca quería tener visita, yo lo que quería era que las niñas estuvieran bien atendidas. No era esconder lo que tenía, pero sí, vamos a ponerle un poco un velo a la situación y yo misma quitarle importancia. Y yo lo que hacía era pues atender un poco a la persona que tenía al lado en la habitación, siempre. Además ya no me he hecho un montón de familias por eso. Y claro, me daba cuenta que al ser personas mayores, pues las mismas personas mayores no lo entendían. No sabían ni siquiera ponerse un inhalador, que es algo muy, muy común, pero que hay que saber hacerlo. Ellos iban con oxígeno cuando yo ya tenía oxígeno, porque yo he estado enchufada 24/7 durante 5 años. Y hay muchas personas que tienen fibrosis y no llegan a eso. Entonces, pues me fui acaparando a eso. Bueno, vamos a empezar a ayudar a las personas y así yo me sentía muy bien conmigo misma y no me apenaba tanto la situación. Y bueno, al final pues ahí seguimos con esa Bueno, ¿y serie. cómo era tu día a día? Madre de dos niñas, estás diciendo, Ujú. súper activa. ¿Cómo te sentiste tú cuando empezaste a notarte ya que ya no estabas bien? Es decir, tú ya te ibas dando cuenta porque yo ahora como estás contándome esto digo, pero entonces ¿por qué te da a ti una fibrosis? ¿Por qué? En mi caso no se sabe, ¿vale? Hay muchos síntomas que se puede tener fibrosis. Hay personas que conozco pues de haber trabajado
pues un albañil o una persona con el yeso, incluso profesores que han estado en contacto con tiza, personas pues fumadoras. Ya te digo que hay muchos tipos de fibrosis. La mía era una fibrosis que empezaba en las bases pulmonares, iba ascendiendo, pero ya no era la fibrosis en sí, sino lo que la enfermedad iba atacando a los pulmones Claro. y se iban deteriorando. Entonces eso me llevaba a continuar neumonía y muchísimos ingresos. ¿Cómo lo llevo? Pues bueno, yo no lo intentaba, tenía muchos días horrorosos, pero es verdad que cuando tienes un entorno, mi marido, dos hijas estupendas, porque es que lo son, me lo han demostrado por esto, y claro, pues lo sobrellevan mejor. Hay personas que están muy solas, personas o que se sienten muy solas, y es muy importante el apoyo, la comprensión, eso es Fundamental. casi lo más importante que si la enfermedad te lleva, ¿no? Tener esa ayuda para todo, y yo la he tenido. Y luego, pues bueno, lo que no he tenido ha sido una ayuda psicológica, que la estoy teniendo ahora desde que me trasplanté, y eso es lo que sí veo que es lo más importante. ¿Qué hubieras cambiado quizás tú? Totalmente, Sí. totalmente. De hecho, yo que intento ayudar, entre comillas, y lo que puedo, ¿no? A muchas personas que están pasando por lo que estoy pasando yo. Tengo un grupo hecho con muchísima gente que acuden a mí, pues solo por saber de que estoy trasplantada. Qué Y estoy muy importante es, atenta. esto que estás diciendo, qué importante es que la gente sepa y encuentre consuelo en otras personas, ¿no? Porque yo digo, siempre que nos pasa algo nos creemos que estamos solos en el mundo. Esa es la palabra, el consuelo. Claro, que nos pasa Encontrar solo a consuelo. nosotros. Ujú. Y qué Sí. importante eso, sentir consuelo. Tu página, ¿no? Que tú tienes una página en Instagram que se llama Vivir sin aire. Sí, Además, yo no considero que sea una página, empecé como venga un blog personal, voy a contar lo que me pasa porque necesito que esto llega más gente. llegue a más gente, y que aunque fuera solamente mi entorno, pues no está todo el mundo llamándome y tal, pero que lo conocieran, porque ya como que te cansaba de estar explicando siempre lo mismo y había veces que no te gustaba hablar del tema. Lo hice así, de esa forma. Lo que pasa que es verdad, pues que bueno, que al final todos los días me escriben personas que están o que sus familiares están pasando Claro. por eso, personas que le acaban de diagnosticar fibrosis o que están a espera de trasplante. Y bueno, la gente me da la gracia, pero realmente es que es gratificante para mí, porque pienso que de alguna forma todo esto también ha merecido la pena. Y yo también he tenido algunas personas que cuando me ha ocurrido he acudido a ella, y eso son cosas a veces que los médicos no te pueden explicar, no te pueden entrar en detalles, y tú conocer a una persona, te lo digo de verdad, que está trasplantada y que está bien, eso es, vamos, como si viera el mejor cantante, esa persona que idolatra muchísimo, ese cantante, ese famoso, pues que no se acerca ni un cuarto de la mitad. Entonces, como yo lo he sentido y yo ahora lo estoy viendo, que esas personas lo sienten conmigo, pues que me es imposible desligarme de ellos. Y se necesita mucho, se necesita mucha visibilidad y mucha comprensión con el tema del trasplante. Wow, me encanta lo que estás diciendo. Bueno, llega el momento del diagnóstico. ¿Esto cómo es? ¿Tú vas un día al médico? ¿Después de un ingreso? ¿Después de qué? ¿De una consulta? Después de muchos ingresos seguidos. Porque fueron muchos ingresos seguidos ya en los que los médicos dijeron, mira, esto ya es que se está yendo de fuera de lo normal y aquí hay que derivarte a la unidad de Córdoba, que en mi caso, pues al ser de Málaga corresponde el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Entonces te derivan allí. Yo todo esto me iba imagino allí, que tú en shock. O sea, como diciendo, no, ya te habías tragado yo el paquete. estaba muy tranquila yendo para allá. Me acuerdo que además era el día de la calima este grande en Málaga que hubo. Nos pilló a mi marido y a mí yendo para allá. Pero es que íbamos muy tranquilos, o sea, íbamos que para nada a mí me iban a decir que yo necesitaba un trasplante. Iba para trasplante, o sea, para la unidad de trasplante. Pero claro, yo decía, digo, que es imposible. Yo, ¿cómo me van a trasplantar a mí los pulmones? Que va, esto tiene que haber algún tratamiento, cómo va la ciencia y tal tan avanzada, me harán más pruebas, cuando ya me habían hecho todas las pruebas posibles. Y nada, pues fue así. Yo me senté con la doctora Cobo
delante y cuando ella, pues bien, revisó lo que yo llevaba, pero en verdad no había nada más que revisar. Y nada, sus únicas palabras fueron eso, bueno, aquí no hay nada más que hacer y el único tratamiento que se te podría añadir sería el trasplante bipulmonar. Y claro, pues ahí fue el shock súper grande. Yo para mí eso digo, no, esto es imposible. Esto no, Esto no puede estar pasando. no, Claro, porque además me no lo imagino, es lo que concebía. tú estás diciendo, voy tan tranquila y con las expectativas de que vamos a encontrar la solución a Pero, otra cosa totalmente distinta. pero también es por lo que te digo, porque cuando educacionalmente no estamos acostumbrados Claro. a que nos hablen del trasplante, a que sea una cosa que en mi entorno es que yo no conocía a nadie trasplantado, en mi familia eso no son ninguno donantes, pero porque es que eso es mucho educación que hay que tener desde pequeño, cosa que es lo que yo ahora, pues lo que a mi manera prudente es lo que yo intento transmitir, de que sea una cosa natural y que se hable, que por supuesto es muy personal, pero que no deje de hablarse con normalidad y porque es súper importante esa decisión. Y si fuera más común de lo que es, que sé que se va a conseguir con el tiempo, pues habría más donantes y las personas ya, aunque no somos donantes número 1 en España, en ese sentido súper bien, pero las personas que van a trasplantes, te aseguro que lo llevarían muchísimo mejor y con mucho menos miedo de lo que estamos, lo que pasamos, porque ya no sería algo tan anormal, ya lo llevarían un poco más educacional, que es lo que creo que falta. Claro. Vas allí, me imagino que ese momento en el que te dicen que la única solución es un trasplante, pues no sé si habría una mezcla de miedo, de esperanza, de decir, bueno, dentro de todo lo que me ha dicho, que yo no me esperaba, hay una solución todavía que puede ser que sea mi trasplante. Porque digo, ¿cómo se vive eso? Yo lo pienso y ahora, estos días que he estado pensando en la grabación del episodio, digo, Dios mío, esperando esa llamada. No sabría decirte qué siento yo, si miedo, si ganas, si... es que no sé identificarlo porque se mezclan tantos sentimientos ahí, es como, sí, que llegue, pero ¿y ahora que llega? Enfrentarse a un trasplante, es lo que tú dices, al desconocimiento de me van a trasplantar. Y a un trasplante bipulmonar además, porque No hay es lo muchos mismo. trasplantes, todos por supuesto tienen su riesgo, todos tienen su proceso, su recuperación, pero realmente el trasplante bipulmonar, dicho por los médicos, podemos decir que es la operación más grande que hay. Entonces, claro, eso también hace de que haya muchas más posibilidades, como me dijeron a mí, pues bueno, tú entras con un 50-50. Entonces, no es que te tengas que trasplantar, es que tú tienes que asimilar en el que tienes que hacer un trabajo mental para que eso no te afecte tanto. O sea, tú entras a un trasplante sabiendo que tienes las mismas opciones de salir como de no salir. Entonces, eso pesa mucho. Eso realmente no hay una forma de llevarlo. Si puede haber un acompañamiento, si pueden haber unas palabras más tranquilizadoras, si puede haber, como yo intento que haya, que no hayan ciertas palabras, que las palabras, como yo digo, tienen mucho peso, Mucho peso, muchísimo muchísimo. poder. Entonces hay palabras que cuando tú las tocas, lo que tú estás, más o menos que estás preparado, pues te puede hacer desvanecer todo el trabajo que has hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, es súper complicado. De hecho, yo tuve 2 llamadas, 2 oportunidades. La primera me la tomé muy mal. Pues lo peor que te puedas imaginar, el drama más grande, la llorera, grito, yo, vamos, me pasé, me colé de hecho, porque además estaba mi hija y yo como si no existieran mis niñas. Lo que pasa que yo firmé y es que me llamaron al mes siguiente, fue demasiado rápido y yo pues me abordó un miedo, una impotencia de que yo gritaba, yo decía no estoy preparada, no estoy preparada. Y bueno, pues llegué, se hace un preoperatorio, eso es así cuando te llaman y, y bueno, pues no fueron válidos esa vez, pero me vino muy bien porque tuve esa toma de contacto y ya pues al mes siguiente me volvieron a llamar y claro, cuando tú escuchas el teléfono, Miriam, hay unos pulmones para ti. Eso es muy grande, es muy grande. Y en la segunda vez, sin embargo, yo estaba totalmente zen, o sea, más tranquila que hablando aquí contigo ahora.
estaba súper tranquila, una paz interna enorme. Le dije a mi marido, mira, me han llamado de Córdoba, así que venga, que nos vamos. Yo estuve bañándome tranquilamente, tal, pero tuve una paz muy grande. Y ni siquiera me despedí de mis hijas. O sea, es que fue como cuando un día cualquiera que tienes que ir a un sitio a hacer un recado, ¿vale? Y fue así. Y yo entré así a quirófano. Y bueno, pues desperté. Así que... Pero escúchame, todo esto es... O sea, te lo diagnostican y ¿cuándo es la primera vez? ¿Cuántos años pasan hasta que te llaman la primera vez? 5 años. 5 años. ¿Y en 5 años te llaman en un mes y al mes siguiente otra vez? Sí. No me lo puedo creer. Yo estuve más de 5 años con la enfermedad. Lo que pasa que es una enfermedad intersticial, toda la que se refiere a enfermedades pulmonares y respiratorias, son muy difíciles de diagnosticar. Entonces a mí yo creo que yo estuve unos 3 años pues con la progresión de la fibrosis, con mis pruebas y tal, pero hasta que dio la cara pasó un tiempo. Y desde los 35 hasta los 40, que fue cuando me operé, pues pasó todo ese tiempo, pues que no sabían si sí, si no, yo con el oxígeno, con inmunosupresores, y bueno, pasaron 5 años, pero ya sobre todo el último año, año y medio, fue el peor, claro. Fue duro. Fue sí, porque yo estaba, que yo no tenía vida. Yo estaba, lo que pasa que bueno, que la mente al final pues yo soy además muy, muy chistosa, de mucho cachondeo, de muy jaleosa, y es verdad que eso se hace como una coraza de no estoy tan mal, ¿vale? Aunque vayas enganchada con un cable a todos lados, yo era la que me ponía cuando me Porque tú ibas con tus gafitas nasales. Sí, yo iba con, bueno, eso claro, eso es otro proceso muy, muy duro, pero bueno, hay que pasarlo. Y yo pues me ponía con mi niña, era muy pequeña cuando me la pusieron la primera vez, y yo pues me ponía con ella, con el cable, me agarraba aquí para jugar a la comba con ella, y bueno, tú que tienes hijos sabes que al final por ello hacer lo que haga falta, ¿no? Pero ese también ha sido mi error, que lo haces siempre como por lo demás, pero tienes que hacer por ti. Entonces también esa es una de las cositas las que yo también hago como para intentar humildemente ayudar a las personas, que lo hagan mucho por ellas porque luego te metes los atacazos. Claro. Bueno, y ahora pues te digo, te llaman un mes y te lo tomas fatal. Y te llaman al siguiente mes y te lo tomas súper bien. ¿Qué cambia, Miriam, de un mes para otro? Porque No la te puedo enfermedad era la decir, no te misma, puedo decir. la llamada era la misma. ¿Y por qué no te operan la primera vez? Porque los pulmones no eran válidos. Es que eso es así, eso no hay tu tía. Hay un donante, y el equipo que tiene que verificar todo eso, pues tiene que revisar los órganos muy bien. Y eso también es lo que hizo, por un lado, que me lo tomara mejor, porque dije, oye, esta gente no se andan con chiquitas, ¿sabes? Cuando te los pongan, me van a poner unos potentes, unos Ferrari ahí, que yo pueda, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues eso también te da tranquilidad. El saber que te han dicho que no, pues porque no son los tuyos. Eso sí, yo lloraba mucho por la persona que se fue. Eso fue un duelo que también aprendí a hacerlo en ese mes. Y que un duelo como que no hay que hacerlo realmente, quiero decir, ¿no? Pero claro, al principio tú no sabes digerir todo esto. Y Hombre, es que en un mes, es lo que te digo, fíjate en un mes todas las cosas que te pasan. Claro, Exacto. Y tienes que ir reponiéndote a una tras otra. Es decir, a una noticia, a una sorpresa, a un cambio, a una sensación a lo mejor de culpabilidad, de hay que ver que esta persona... Esa sensación de culpabilidad fue de las primeras que me invadió la primera vez. Yo lloraba muchísimo, muchísimo. Lloraba por miedo, porque pensaba que no estaba preparada, pero sobre todo, te lo prometo, que yo lloraba por la persona que se había ido, y encima yo sentí que se había ido y que ese órgano no me había sido válido. Pues yo, que soy muy dramática además, me voy por todo, tengo que tocarlo todo, pero es que en realidad es así. Tú estás pensando, hay que ver que hay una familia que está llorando y que han intentado además, han tomado esa decisión tan bonita, tan grande, y que no me valen. Pues entonces eso, se te mezclan muchas cosas. Yo digo que donar es el acto de generosidad más grande que hay, porque Sin duda. imagínate que salvas Sin duda. vidas. Yo digo, qué fuerte, que salvas vidas. Yo siempre lo he dicho, lo llevo diciendo años, que si yo me voy, que donen todo lo que puedan.
que haya un cachito mío por Pues ahí te lo también. agradezco que digas eso. Sí, 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 que haya un cachito mío por ahí. Sí. Lo que pueda servir, que sirva. Es que realmente es muy bonito, porque es como tú dices, se queda una parte de ti Se aquí, queda una parte de ti. ¿vale? Lo que pasa que también te tienes que poner en el otro lado, y es muy comprensible. Porque aquí hablamos y claro, estamos mirando yo, que soy una persona que me han donado y que me han regalado una vida, pero yo soy madre. Entonces yo solo he pensado muchas veces, qué duro tiene que ser cuando tienes que decidir tú, vamos, que me pone el cuerpo, cuando tienes que decidir tú que a un hijo tuyo, a un hermano, a un marido o a quien sea, ¿no? Que tienes que donar su cuerpo. Y eso, pues educacionalmente es lo que te digo, que hay muchas personas que simplemente el hecho de que antes no lo han pensado, que no lo han hablado, pues eso es lo que se necesita para dejar de verlo como algo más triste o más malo de lo que hay personas que se lo toman. Que yo lo comprendo mucho, porque oye, imagínate el cuerpo calentito de, de tu hijo, que no me gusta decirlo, pero es la realidad, que está ahí y que tú ahora tienes pues, que pensar que tienen que, para hacer una donación, pues tienen que abrirlo, realmente Claro. es así. Pero es así. Pero claro, si ya te lo tomas de otra forma, pero antes lo has hablado, en ese momento, No te cuesta tomar tanto esa porque está decidido. exacto, tomar esa decisión no se te hace tan dura. Entonces, es lo que yo veo que hay que hablarlo mucho más. Y luego ya A que mí me cada parece uno brutal, decida. me parece brutal que podamos seguir dando vida. Una vez yéndonos de este mundo, podamos seguir dando vida, me parece bárbaro. Es que no Bárbaro. hay un regalo más grande que Más ese. grande. Sí, sí, porque Yo creo es que no, yo lo literalmente analizo muchísimas veces. volver a ¿Qué puede nacer. haber más grande que? Pero, ¿qué puede haber? Es que no hay dinero en el mundo, no hay. Sí, sí, en ese momento no no hay vale nada. nada. Nada más que valen Nada, al esos final. pulmones que te valen. Es lo único que Claro, vale. esos pulmones, ese riñón, ese corazón, lo que sea. Yo he tenido un tío que ya no está, pero también ha estado media vida trasplantado de riñón. Media Sí. vida. Entonces yo para mí, claro, para mí es natural, porque mi tío vivió tantos años trasplantado. Entonces para mí es algo que Pues esa media vida, ese hombre, todos los recuerdos que ha dejado aquí, todo lo que ha Sí. vivido, y ha sido gracias a eso. sí, Entonces todo hubiera cambiado. todo hubiera cambiado, fíjate. Y claro, cuando se tiene un duelo de una persona, que ya, aunque no sea trasplantado ni nada, ¿no? Pero ha disfrutado esa persona de muchos años. Muchísimos años, yo siempre lo pienso, la de años de vida que le ha dado a mi tío. Ese Entonces, riñón. volvemos a lo mismo. Una persona que, pues, por una muerte natural, pues tendría que irse si no hubiera estos medios, pero ahora de pronto te están regalando, pues averigua la de años que puede vivir una persona trasplantada. No hay realmente un número, cada persona es un mundo. Claro. Pero bueno, pero estás mientras aquí y estás pues viviendo. Bueno, y ahora tú entras a ese quirófano, Ujú. tranquila, en paz, como me has dicho, sabiendo que vas a volver, Yo lo tenía muy claro. pues ya está. No hay Yo más. sí. Yo lo No hay tenía más. muy claro, pero porque pienso que si tú estás negativa, Sí, sí. pues estás pensando, yo soy también muy de creer en la energía y tal, y yo era de las que piensa que, por supuesto, no se puede evitar lo que tenga que pasar, Obvio. pero antes tú estás llamando más al augurio de la mala suerte o de que algo pueda salir mal. Entonces, pero ya no es eso, ya vamos a quitar el rollo energético ni nada de eso. Es porque es verdad, y esto está comprobado, que cuando una persona está sintiendo mucha negatividad o mucho miedo, es que el mismo cuerpo, tu cuerpo no responde igual, ¿vale? Porque ese mismo miedo hace que bajen la defensa y claro, en un quirófano en el que te está abriendo en canal y haciéndote todo eso, es muy importante eso, la actitud. Que aunque luego pueda ocurrir, pues porque es así, ¿no? Pero tú tienes que intentar hasta el último momento mantenerte lo más feliz posible y además más tú piensas positiva en algo posible. muy bonito y tienes que tener mucha fe. Y así Y te creer. duermes. Con esa fe así te duermes. Sí. Y ahora te despiertas. ¿Y ahora Ahora qué? te despiertas, pero no te despiertas igual que te has dormido. Eso quiero Así que me no. cuentes. Cuéntame cuando te Así no. despiertas. Porque imagino que ahí sí que te invade igual, una mezcla de sentimientos bárbaras. Porque alegría, porque te Es has que este despertado. tema yo creo que se merece otro podcast. se merece ¿Sabes lo otro que episodio. pasa?
que yo tengo la responsabilidad de que tengo a muchas personas, pues que ahora mismo ahora mismo tengo personas conocidas, ¿no? De las que trato y tal, que están en la UCI. Tengo otras personas que además les tengo ya mucho cariño porque es más de un año hablando con todas ellas, que están a punto. Entonces hay que gastar mucho cuidado con lo que Con se lo que dice, dice. porque hay cosas que son inevitables, pero que como cada persona es totalmente Claro, y diferente, cada uno vive luego las claro, circunstancias de yo su... contar mi experiencia, que no fue muy buena, no quiero meter miedo a nadie. Claro. No significa que no vaya a Pero ser luego claro, buena no para quiere otros. decir, como yo explico muchas veces, que no te puedes guiar por la experiencia de otras personas. Es que eso es muy importante. Pero bueno, esto es como en la vida cotidiana. Miriam, cada uno cuenta la feria como le va. Es decir, una circunstancia de la vida normal a ti te Yo puede tuve encantar. una feria, eso sí. Yo tuve una feria, pero porque te prometo, mira, allí estamos súper drogados. Pero drogados, pero vamos, Hasta arriba. propofol, ketamina, que yo tengo reacción, centanilo, bueno, de todo, de todo. Y claro, empieza a decir muchas chorradas, muchas tonterías. O sea, que es Hay muy momentos que divertido. te lo pasas bomba. Pero es que yo pensaba que estaban todos los enfermeros de fiesta, que estaban bebiendo y que estaban con un cumpleaños. Y que lo Celebrando. vives, ¿eh? Pero escucha, Y celebrando te que te puedo habían contar muchas trasplantado. anécdotas de muchos trasplantados que flipas, vamos. Pero es que eso es verdad, además Sí. tienes alucinaciones que no son tan agradables. Y claro, el despertarte con tantísima droga, pues tiene muchos altibajos. Pero ¿y eso cómo es? ¿Tú te levantas y ya puedes respirar otra vez? No. Eso tiene un Eso proceso es otra vez. lo que hay que explicar antes también. Exacto. ¿Vale? Porque esas son las cosas que muchas veces pues no se saben. Tú no te trasplantas unos pulmones y de pronto empiezas a respirar. Eso no es así. Y eso es lo duro de la recuperación. Se tarda. Se tarda. Unos pulmones, aunque hayan estado sanos en el otro cuerpo, tienen que... el cuerpo, tú sabes. ¿Tú te acuerdas del juego De la operación. de la operación? Pues más o menos te pueden hacer Bueno, una idea, imagino ¿no? que se tiene que adaptar, claro. Claro, se tiene que adaptar, pero en muchos sentidos. Estás con un tratamiento de inmunodepresivo, ¿vale? Por los suelos. Entonces estás muy débil, pero es lo normal. Entonces, hay muchas cosas que interfieren ahí hasta que esos pulmones, pues, respiran por sí solos de verdad. Ahí pasa un trance, una recuperación que hay que pasarla. Y bueno, pues la recuperación no es nada fácil, pero a unas personas más, a otras menos, pero hay que aceptar eso. Y eso es lo que yo también pues le cuento mucho a los compañeros, yo le llamo a los compañeros, ¿vale? A los que van a pasar por eso. Que acepten todo lo que les pase. Yo no les puedo decir, va a pasar esto o te va a pasar esto malo, no, porque igual no lo van a pasar, ¿vale? Pero que acepten desde el cariño cada dolor, cada sentimiento. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no se pasa tanto dolor porque estás con mucha medicación. Pero claro, si lo tomas con mucho miedo y tal, pues a mí me ocurrió. A mí me ocurrió pues que desde el momento uno en que desperté yo me daba muchos ataques de una supuesta ansiedad que decían que era y también era lo desconocido, el que No yo sabes qué pues... te va a encontrar ahora, Claro, claro. es que es complicado. Pero claro, yo soy una persona que está mucho tiempo apagada, como yo digo, y con oxígeno, y eso no lo está todo el mundo. Entonces, pues bueno, mi recuperación fue un poquito pues más lenta. Y estoy en ello, estoy en recuperación todavía. Esto queda un Esto es una largo carrera de camino. fondo. Totalmente. Pero ¿y Eso es entonces, así. ¿te operan? ¿En qué fecha a ti? A mí me operaron el 23 de abril. Estuve 2 meses justo en el hospital. Estuve 20 días en UCI y bueno, ya te digo, es difícil, es muy difícil. Y sales pues con que tienes un trabajo grande por hacer. Pero todo pasa. Todo pasa y hay que poner mucha fuerza de voluntad y hay que tener también las herramientas al alcance. Como te he dicho antes, sobre todo, es muy importante una ayuda psicológica. Psicológica. Sí, es muy importante, porque al final, pues,
no se trata solo, nadie se puede centrar solo en la recuperación del trasplante. Todos tenemos vida, el que no, pues todos tenemos problemas alrededor y bueno, luego se te empieza a juntar una cosa con otra y se te hace más difícil. Y aparte que, claro, los psicólogos te dan herramientas para pasar cualquier circunstancia, Por cualquier supuesto. situación. Entonces, pues esta situación, que es nueva, porque además Ujú. para todo el mundo es Es que relativamente tienes nueva, que aprender a tienes que aprender. respirar. Exacto. Es que eso es muy fuerte. O Y sea, bueno, y tienes que querer tener esos pulmones y tienes eso es otra cosa. exacto, aceptar que las cosas pasan porque pasan, porque yo digo, lo primero que se me pasa por la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Tú me estabas hablando ahora mismo que tu fibrosis te la diagnostican y nadie sabe No. por qué te da una fibrosis. Entonces yo digo, lo primero que uno piensa, mi cabeza lo primero que ha pensado es ¿y por qué a ella? Sí, pero bueno, no te creas que yo en ese sentido lo pasamos mal, porque yo en ese sentido me considero que soy solidaria, ¿vale? Sí, Yo cuando eso yo decía, bueno, mira, igual que otras personas que le vienen pues otras enfermedades, un cáncer terminal o pues ya está, pues esto me ha venido. No es tan importante el buscar el por qué, sino ya decir qué remedios vamos a poner, si tiene solución. Es verdad que la solución del trasplante, pues bueno, no todo el mundo la tiene tampoco. Entonces, a pesar de que tienes que pasar por un trasplante, tienes encima que alegrarte porque tienes la suerte de poder eso te iba a optar a decir. eso. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Todo el mundo opta a un trasplante? Para nada. Yo trato con personas que no son aptas para trasplantes y además son de admirar. Porque claro, eh, nosotros todos nos quejamos por nuestro dolor. Yo cuando eso soy muy quejica también, es verdad, es verdad. Pero luego tú ves a una persona que sabe que tiene que vivir pues lo que le quede de vida con oxígeno y tal, y la ves que tiene una actitud, pero porque es que es la que te queda al final, que tiene que tirar para adelante, pues tú dices, y yo me quejaba, ¿sabes? Porque voy para un trasplante. Y esa persona ni siquiera está deseando tener esa opción. Aunque esa opción no salga bien, lo están deseando. La verdad bueno, es un tema que desconozco por completo. O sea, me está sirviendo porque me está dando mucha luz también a todo este tema. Yo desconocí incluso eso, que no que se hicieran trasplantes bipulmonares, obviamente sabía que se trasplantaban los pulmones, pero claro, siempre piensa uno que todo el mundo a todo el mundo le pueden donar. Sabía que no eran compatibles por el tema de mi tío, porque es verdad que Sí, alguna vez lo habían llamado a él y él había sido incompatible con los órganos que le habían donado, pero sí que pensaba que, digo, bueno, a lo mejor en el caso de los pulmones y tal, pues no porque no porque los mira, pulmones no valgan, sino no porque la persona, en este caso tú sí, dices, no todo el mundo opta porque la persona no es apta para un es que trasplante. además, para tú, a ver, todo esto igual me escucha médico, lo que sea, y no quiero tampoco darme la de sabidilla, ¿vale? Pero yo te hablo desde mi experiencia y desde lo que Claro, conozco. Eh, Tú para optar a un trasplante está claro que estás mal o que estás muy mal, que tienes una enfermedad, que no puedes respirar y tal. Pero para tener una operación de esa magnitud, tu cuerpo también tiene que tener unos requisitos. Y si tú, hay personas que tienen fibrosis pulmonar, pues porque a lo mejor tienen lupus o tienen una artritis reumatoide o por diversas enfermedades anteriores. Entonces, si tu corazón no está bien o si tiene, yo qué sé, si tiene, no me voy a ir por palabras que puedo fallar, ¿no? Pero sí es cierto que si tu cuerpo no resiste y los médicos saben que claro. pues por X motivo tu cuerpo no va a resistir siquiera la operación, entonces no se van a mojar tanto. Es preferible pues que tú vivas a consecuencia de lo que tienes, pero ellos son los profesionales y siempre hay que confiar en lo que te digan ellos. Pero no, no todas las personas son aptas para trasplante. Bueno, entonces a día de hoy, ¿cómo te encuentras? Yo a día de hoy es que no sé ni cómo me encuentro. Sí, porque mira, todo esto te cambia muchísimo. A ver, yo por supuesto que estoy agradecida, que estoy feliz, que estoy eufórica, pero es que te cambia tanto, 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 que yo a veces todavía digo, me miro al espejo y digo, ¿tú quién eres? Porque yo no soy la de antes. Pero es que para nada, ¿eh? O sea, yo ya lo he dicho anteriormente en otra entrevista de Maital que fue como un titular, pero porque es tan verdad esto de que
A mí, aparte de haberme trasplantado 2 pulmones, me han regalado 2 ojos nuevos, porque yo miro totalmente diferente las cosas. Yo estoy muy feliz, pero yo todavía estoy gestionando muchas cosas. Y mi día a día es muy diferente. También ahora, pues claro, sigo en recuperación, tengo mi sistema inmunológico muy bajo, tengo que tener muchas precauciones, pero también me he vuelto muy selectiva. Esto es algo que nos pasa al 90% de los trasplantados. Y no es cuestión de ira ni de que te enfades con las personas, pero yo he sido una persona que me ha gustado tanto, como yo digo, recoger mis pollitos. Pues yo siempre lo decía así, de hacer fiestas, de hacer barbacoa, de reunir a todo el mundo, pero lo he hecho de corazón y porque a mí me gusta. Sí, porque en ese momento lo Me sentía gusta, así. exacto. Pero claro, cuando te enfrentas a una cosa tan grande, que además yo sí he estado 3 veces en el filo del otro lado, ¿vale? Pues eso te digo que ha sido muy dura mi recuperación y claro, eh, yo no espero que la gente estuviera ahí todo el mundo. Pero he entendido que hay muchas personas que es que ni siquiera saben estar en el dolor. Y por eso te digo que no lo digo desde la ira, porque es que yo no culpo a muchas personas. Yo incluso las comprendo, porque no saben, no tienen esa coraza, les da como miedo, uy, voy, no voy, esto le viene grande a muchas personas desde fuera. Entonces, claro, no es que le guarde rencor, pero sí ahora yo estoy aprendiendo poco a poco a hacer mi vida y mis cosas también mirando de otra forma. Y no quiero hacerlo desde el orgullo, pero sí yo tengo otra vida ahora. Yo tengo otra vida, Patricia, yo soy otra persona Pero y eres me han otra regalado persona, otra ¿en vida. qué sentido? En muchos, en eso, en que me quiero más, en que me cuido mucho más, en que me tengo que volver más selectiva y ya no es por mí, sino porque tengo 2 hijas que seguir educando y no quiero darle una educación que vivan dando tiempo innecesario. Y porque, bueno, pues al final estás trasplantada y no hay que dejar de pensar de que un trasplante no es para toda la vida. Yo no sé cuántos años voy a vivir, no quiero pensarlo, pero tengo que valorarlo. Entonces los años que yo vaya a vivir, quiero vivirlo bien, en paz, tranquila, con lo mío y con la gente que se lo merece, por supuesto. Fíjate, me ha encantado lo de... A mí no solo me regalaron 2 pulmones, me regalaron 2 ojos, porque fíjate lo que dices, te ha dado la capacidad de ver la vida de otra forma. Te regala muchas cosas esto, ¿eh? Te lo digo de verdad que a pesar de que todo sea muy traumático, porque lo es, pero te regala muchas cosas y yo casi todos los días hasta doy las gracias. Y digo, hay que ver que si no me hubiera pasado esto, yo no estaría con esta persona. O porque también además tengo nuevos amigos que son trasplantados y hemos hecho un grupo maravilloso. Y todos estamos así, diciendo lo mismo que te estoy contando yo, que ellos también han cambiado muchísimo. Y porque te hace ver la vida de otra manera y te enseña. Y bueno, y estamos en una recuperación muy dura y al final entre nosotros nos entendemos, entre nosotros no Sí. tenemos ese miedo de poder contagiarnos y tal, porque estamos muy inmunodeprimidos, porque sabemos que todos nos cuidamos mucho, pero sobre todo porque nos entendemos. Porque hay personas que esto te ven, te pones guapetona Y ya y está. tiras para adelante y todo el mundo piensa que estás perfecta. Y no es así. El estar trasplantado, aunque puedas respirar, pero tiene muchas cosas que hacer. Hay un tratamiento muy grande en el que hay que tomar, que eso tiene muchos efectos secundarios. Y bueno, no estamos enfermos, pero sí la vida no es como una persona que no lo está. Y bueno, es simplemente pues saber llevarla, que es lo que hay, y encima dando gracias todos los días. Claro, eso te iba a decir, vuelves a nacer, pero con otros cuidados. Vuelves a nacer por completo. Vuelves a nacer, estrenas vida, pero una vida que ahora tiene otros requisitos para poder vivirla. Es decir, Exacto. ahora tienes que cuidarte más, tienes que Sí. estar más pendiente. Y te tienes que cuidar mucho también mental. Y Tienes eso que que cuidarte importante mental y quererte mucho. lo que dices de encontrar un grupo donde te sientas acogida, te sientas comprendida, donde no te sientas juzgada, donde te puedas mostrar vulnerable y puedas decir, oye, pues
ay, me siento, ay, qué mal me encuentro hoy. Y que ellos Totalmente. entiendan lo mismo y digan, pues yo me pasó antes de ayer a mí lo mismo. Sí, es Porque así. además mucha gente desde fuera pues verá eso, lo que tú dices, pues si se arregla, se prepara, se maquilla y se va, pues qué desgracia es que está trasplantada. Bueno, pero que no es un Claro, proceso fácil tampoco. Y no todo el mundo está preparado para pasarlo. Y una vez que estás preparado para pasarlo, hay que pasarlo, ¿vale? sí. Porque se puede estar Pero preparada, pero luego es lo que te he métete... dicho, preparado, nadie lo está. Pero también pensamos que esto se nos viene grande y como tanta gente que me ve y me dice, es que eres muy fuerte, es que yo no hubiera actuado ni la mitad que tú. Y yo siempre digo lo mismo, por supuesto que sí. Yo no soy más fuerte que nadie, lo que pasa es que a ti no te ha ocurrido y el cuerpo tiene un mecanismo de defensa y unas balas que solo en situaciones así son las que te demuestran que pueden, ¿no? Y bueno, hablarlo parece muy fácil, pero hay que Sí, pasarlo. sí, sí. Yo siempre digo lo mismo, todo es muy fácil plantearlo, puede ser muy fácil o muy difícil. El tema es pasarlo. Cuando uno lo está pasando tanto para bien como para mal, ¿no? Hay muchas veces que planteamos las cosas súper difíciles en nuestra cabeza y luego conforme está pasando dices tú, oye, pues no es para tanto. Pero al contrario también, ¿sabes? Totalmente. Entonces, Esto es como tú has dicho antes, esto es una carrera sin fondo y lo más importante es rodearte de personas que te sumen y bueno, y cuidarse fíjate que esto que en estás todos los diciendo entornos. realmente vale para todos. Deberían ser prioridades, Es una pena, cuidar, tú has dicho, cuidarse a sí mismo, es una pena. rodearse de gente que sume. Al final todos tendríamos que hacer eso en nuestra vida diaria. ¿Me entiendes? Eso es una de las partes en las que cuando tienes la autoculpa también, ¿no? De cuando te ocurre una enfermedad así, una enfermedad que es terminal y, y dices, me ha tenido que pasar esto para darme cuenta de muchas cosas. Qué injustos somos, qué poco nos queremos, qué... ¿Cuándo? ¿Quién no ha pensado? Cuando hemos visto en la tele a una persona que nos han dicho, pues esta persona tiene esta enfermedad, tiene lo otro, y decimos, uff, pobrecillo, uf, ojalá que a mí nunca me toque eso, creemos que nunca te va a Sí, tocar, sí, siempre creemos que está todo fuera, que yo ¿vale? digo. Todo le pasa a otro, a mí no. Pero esto al final es una lotería. Echas las bolas y sale tu nombre o no sale. Pero bueno, al final la vida, tengas una enfermedad o no, al final siempre salen cosas y tendríamos que estar pues más Más agradecidos, más agradecidos. preparados y disfrutar muchísimo más de las cosas que tenemos. Pero bueno, somos así, Sí, sí, es que sí, somos el ser así, humano se vuelve torpe. somos Yo así. digo que de las cosas que, o sea, la vida reparte cartas todos los días y digo, qué torpeza la del humano muchas veces que nos quejamos por vicio, digo, porque realmente hay gente que le tocan unas manos de cartas malísimas, ¿eh? Y ahí están. Y digo, entonces al que no le toque tiene que dar gracias desde que se levanta, desde que abra los ojos tiene que estar dando gracias, porque A mí me han tocado un montón de cartas. tú tienes una baraja A mí me han ya... tocado muchas cartas que no me merecía, porque como yo digo, son cartas de terceros, ¿no? No son cartas que yo me he buscado. Pero bueno, siempre dice, bueno, pues ya está, esto hay que pasarlo y a todo el mundo le ocurre en situaciones y ya está. Por eso yo siempre me he sentido que podía con todo, porque como he vivido situaciones más difíciles, pues yo pensaba que podía con lo que Claro, fuera. en tu escala ya eso está para... Entonces, claro, cuando me llega esta situación, pues me doy cuenta de que antes estaba equivocada, que ninguno somos de hierro y que hay que pedir muchas veces más ayuda y no querer hacer las cosas por uno mismo, porque eso es que no te va a ayudar en No, que va. absoluto. Bueno, y ahora, si pudieras hablar con la Miriam de 15 años, esa Miriam chiquitilla, Lo ¿qué le pienso dirías después de mucho. todo lo que has pasado? ¿Qué le dirías a esa Miriam si os miráis ahora Que aquí? pidiera ayuda, que pidiera más ayuda, lo que te he comentado ahora mismo, que no se sintiera ella tan guerrera y que no hacía falta tener Demostrar tanto. ese talante de yo puedo, yo me lo he hecho, no pasa nada. Y, y que eso, que pidiera más ayuda, porque pues a Miriam iba a pasar seguramente por todo lo que he pasado, porque ya te digo que la mayoría de las cosas no me las he buscado yo, pero con otras actitudes y con rodeándote de personas que te aportan o personas que tú tienes que buscar ayuda, como te he dicho, a mí la terapia ahora es lo que me está dando mucha vida en muchos sentidos.
Y pues eso, pues que hubiera pedido ayuda, pero no estoy yo muy decepcionada de la niña que fui, la verdad. O En sea, que ese se sentido, encontraron y ahora aquí las dos, de la mano, tan contentas, tan la orgullosas, abrazaría mucho. la una La con la otra. abrazaría mucho, eso Bueno, ¿y sí. qué consejo le darías a ahora tú ya, como trasplantada, como has dicho, segunda vida, estrenándote de nuevo? ¿Qué consejo le darías a, vamos a poner ahora mismo, a cualquier persona? Después que tú has dicho, la vida me ha regalado 2 ojos también, aparte de 2 pulmones. Lo normal es que dijera que se cuiden, que la salud, que tal, pero que se quieran mucho ellos mismos. Lo más importante, que tú te quieras, pero de verdad. Porque por todo lo que yo te he contado, que si he pasado, que si una infancia, que si la enfermedad, que si tal. Si yo me hubiera centrado más en mí, me hubiera querido, ojo, incluso con mis 2 hijas, ¿vale? Con mi marido, que los amo por encima de Que lo todo. adoro, pero... Pero a veces nos ponemos tanto detrás que luego te pasan las cosas y no estás bien. Entonces, si yo me hubiera querido mucho más, me hubiera cuidado más nutricionalmente, psicológicamente. Y todo eso hace que luego tu hijo, tu amigo, tu pareja, el que esté al lado, sabe quererte más. Por lo tanto, yo el consejo, que no soy de dar consejo, pero que nos queramos mucho más. Pues las cosas te vienen y te vienen, pero queriéndote mucho más, todo se lleva mucho mejor. Bueno, y ahora no lo vamos a llamar consejo porque no te gusta Ujú. dar consejos, pero vamos a decirle recomendación. ¿Para quién? Pues para todas esas personas que se encuentran en la situación que tú te has encontrado, Sí, pues ¿vale? lo que ellos saben que les digo, que Bueno, se ellos dejen saben que se les llevar. dice, pero con el que hablas. Hoy ojalá que a través Claro, de este micro lleguemos a mucha más gente, personas que tienen que pasar por un trasplante, ya independientemente de del lo que que sea, sea. ¿vale? Porque el dolor yo creo que al final es el mismo. Pues bueno, la solución al final va a ser la misma, pero el camino, eso sí lo decidimos nosotros. Hay sentimientos que son inevitables, pero si tú tienes la herramienta suficiente para tú quererte mucho, anteponerte tú ante todo, porque empezamos, es que, ay, mi hijo, mi no sé qué, no. Es verdad que hay que ser, ya no egoísta, es que tienes que quererte y ponernos nosotros el primero, pues todo va a fluir mucho mejor. Y luego, pues ya está, confiar en los profesionales y dejarte llevar. No estar dramatizando una cosa que a lo mejor no va a pasar y ya estás sufriendo, ¿vale? Por lo que no ha pasado todavía. Entonces, bueno, pues que tienen que confiar mucho, que intenten estar en una paz interna, una paz interna lo mayor posible y que disfruten todos los días, no estando pensando, me tienen que llamar, me tienen que trasplantar, porque al final va a ser lo mismo y hay que disfrutar y hay que vivir y hay que respirar. Totalmente, totalmente, Miriam. Eres una campeona, Bueno, una valiente. Lo has contado como si fuera la cosa más normal del mundo. Yo te estaba escuchando y estaba pensando. Digo, bueno, es que parece que me está contando, no sé, cualquier cosa. O sea, lo has contado de la forma más natural que se puede contar. Da gusto charlar contigo, de verdad. gracias. Gracias por tu Gracias, generosidad gracias a ti. también. Gracias a ti por haberte acordado de mí No, no, en es este que no chelón mereces tan menos. precioso. Gracias por tu generosidad, Nada, por abrirte tanto y contar las cosas, eso, pues con tanta naturalidad, porque así es como llegan las cosas. Como tú has dicho, al final, todo lo que se normaliza llega de otra forma. Estoy segura que este episodio va a llevar mucha esperanza, mucha luz a mucha gente que, ojalá. ojalá, que ayudemos a mucha gente con este episodio, que encuentren ese consuelo que hablábamos antes. Sí, y sobre todo también, muy importante, para la familia de los donantes y para los cuidadores de los que nos han donado, porque eso lo hablamos en otro momento. No, no, pero deja Pero tú este mensaje si quieres. Tú puedes hablar ahora mismo y dejar el mensaje que quieras. Esa es tu cámara, tú puedes dejar el mensaje que tú quieras. allí, Allí. esa es mi mejor postura. Esa es tu mejor pose, así que venga. No, pues que es cierto que hay que acordarse muchísimo y ser muy agradecidos con los cuidadores, que son las personas, las familias, las que están al lado nuestra cuando estamos pasando pues por ese momento tan duro.
y a veces parece que son los olvidados, pero muchas veces lo pasan mucho peor que nosotros. Así que a ellos también hay que cuidarlos. Así que bueno, esto es muy importante. Millones de gracias, de Nada, verdad. a ti, corazón. Miriam, qué lujo escucharte y escucharte con esa actitud y con ese ánimo, ¿vale? Gracias a ti. Bueno, pues hoy hemos escuchado una historia que nos recuerda algo muy simple, pero a la vez muy importante, que respirar no es algo que tengamos garantizado, pero que reír, que hablar y vivir tampoco. Así que gracias a la generosidad de alguien que decidió donar, hoy hemos podido contar aquí con Miriam, que yo digo literalmente respirando, viviendo nunca mejor dicho. Y bueno, yo solo pido que ojalá este episodio nos haga valorar más, quejarnos menos y nos recuerde que cada día que respiramos ya es un regalo. Así que, bueno, a todos los que estáis ahí, gracias siempre por estar, por apoyar este podcast. Ya sabéis que somos Oh My Cat, que nos podéis encontrar en las plataformas de YouTube y Spotify. Y bueno, hoy quería deciros que nos estáis ayudando mucho, pero que os voy a pedir un poquito más, que es que os suscribáis en YouTube y en Spotify, que le deis a me gusta, que hagáis algún comentario, que no sabéis lo que nos ayuda a eso. Pero que esto no para, que seguimos grabando. Nos vemos en el siguiente. Y ahora suscríbete. Adiós.